Muy buenos días, hoy vamos a repasar el concepto de mediana para una variable continua en datos agrupados. En este caso tenemos un ejercicio que ya habíamos resuelto en clase, donde armamos la tabla de frecuencias para conocer el peso en kilos de una muestra de 20 alumnos. Recordemos entonces que una vez tenemos preparada la tabla con las frecuencias absolutas y con las frecuencias acumuladas, entonces procedemos a aplicar esta fórmula que habíamos desarrollado en clase. La fórmula nos dice que una vez identificadas las mitades de los datos, iniciamos con el límite inferior y a ese límite inferior le vamos a sumar toda esta operación, que es la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior por el tamaño de clase, en este caso es 8, miren, de 62 a 78 datos, y dividido entre la frecuencia que corresponde a esa mediana. Dado lo anterior, vamos entonces a ubicar o a identificar la mitad de los datos. Tenemos 20, allí tenemos 10. Entonces nos venimos a la frecuencia acumulada y vamos a buscar una frecuencia acumulada que tenga 10 o a un valor mayor que 10, en este caso es 11. Significa que vamos a trabajar con este renglón y esta frecuencia acumulada anterior. Aquí, en este intervalo 62 a 70, es donde está contenida la mediana. Entonces, como no sabemos exactamente cuál es, debemos utilizar esta fórmula de interpolación aritmética para poder identificar cuál es el dato que está en la mitad de la serie de estos 20. Entonces, vamos ahora a trabajar con todo el renglón. Lo primero que hacemos es entonces colocar el límite inferior, que es 62, y luego vamos a hacer toda esta operación que ustedes observan acá. Entonces le damos paréntesis, paréntesis, y a la mitad de los datos le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a 11, que es 6, cierro paréntesis y eso lo multiplico por 8, que es el tamaño de clase, cierro nuevamente el paréntesis. Vemos que nos da 32, pero todavía no podemos sumar porque mire que hicimos solo el numerador. Nos falta dividir por la frecuencia correspondiente a la mediana. Entonces vemos que 5 es la frecuencia absoluta que le corresponde a la mediana, porque ya sabemos que aquí está la mitad de los datos. Damos nuevamente aquí doble clic y vamos a darle dividido entre 5. Ahora sí, ya tenemos este valor, 6,4. Luego entonces vamos a sumar ambos, es decir, estamos sumando esta operación con esta, y nos da un valor de 69 kilos. Como todos sabemos, hay una pérdida de información porque nosotros hicimos unos cálculos con redondeo para poder ajustar los datos y obtener las frecuencias, ¿cierto? Entonces muy probablemente la mediana vaya a diferir en una pequeña cantidad con respecto a la información que tenemos en este momento. Le damos entonces la función mediana al Excel y verificamos que tomemos desde el dato número 1 hasta el dato número 20. Ya el Excel internamente va a organizar los datos en una serie ordenada de menor a mayor y nos va a ubicar el dato que está en el centro o el promedio de los dos datos que queden en el centro, en este caso por ser un número par de datos. Entonces mire que nos da 69,5, precisamente hay 5 décimas de diferencia por el redondeo. ¿Qué significa entonces estos 69,5 kilos? Significa lo siguiente, que el 50% de los datos, o en este caso de los estudiantes, tienen un peso en kilos de 69,5 kilos o menos, y el otro 50% tendrá un peso de 69,5 kilos o más. Con esto entonces hemos llegado a el final. Muchas gracias y nos vemos en clase.